did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Hola, amigos del internet. Ya se la saben. Primero vamos con un análisis del capítulo mientras lo resumo, teorías y, finalmente, una opinión general. Sin más que decir, iniciemos con esto de una vez. El capítulo empieza con la idea que se nos dejó en el anterior, el entrar a la mente de Fiona para encontrar el vínculo del espíritu del bosque. Acontece que se nos muestra el interior de la mente de Fiona. Es interesante ver cómo los tres Finns tienen similitudes, siendo que la mente de Finn, de momento, no tiene los ojos ni boca en las paredes por estar en coma. En este caso, Fiona tiene su cabeza hecha un desorden, al igual que su vida en general. En la mente de Fiona vemos estos estantes que tienen elementos de referencia de las personas que estima, o que parece que están rondando su mente. La planta por la maga, la galleta por Gary, la van por Marshall, la flor no me suena, el pájaro seguramente representa a Simon, y un espejo que debería representar a ella misma. Pero por cómo está Fiona en todo este capítulo, pues no tiene respeto ni amor por ella misma, entonces bueno. Fiona trata de ocultar estos pensamientos y justo entra la maga cazadora, quien quiere buscar algo que le ayude a conectar con el espíritu del bosque. Fiona toma a la maga, quien la mete dentro de sus recuerdos y pues, Fiona le quema la casa a la maga No, Fiona ve una de las representaciones del trauma de la maga, que ya se nos había presentado en los capítulos anteriores. La historia de sus padres adoptivos y el incendio, y... ¡Qué buena actuación! Bueno, en una escena muy bonita, Fiona sostiene en brazos a la maga y esta empieza a recordar y sanar de cierta forma, finalmente entendiendo que el corazón, lo que podría activar el corazón del bosque, estaba en su interior. Suena medio cliché esto, pero me parece coherente que sea de esta forma antes de que Fiona tenga el corazón en su interior. Me hubiera gustado ver algo más loco en la mente de Fiona, sí, creo que esta resolución sea mala, no. Toda esta idea y metáfora creo que está emparentada muy específicamente con el sentimiento de la maga de no querer ser ayudada, o de reprimirse con sus sentimientos. Este abrazo medio maternal que le dio Fiona creo que le hizo recordar que a veces sí necesita aceptar la ayuda de los otros, o que soltar estos sentimientos está bien. Idea que se ha manejado durante la temporada y finalmente desemboca en el final de este capítulo, pero sigamos. Se encuentra con el espíritu y, antes de sacrificarlo, decide rendirle respeto, lo que logra finalmente abrir el portal. Algo me hace pensar que, de igual manera, la criatura tomó los sentimientos tristes y el llanto de la maga como una especie de sacrificio más introspectivo que físico. Bueno, el portal hacia las ramas se abre y, no sé si este espíritu es una forma espiritual que existe como ser místico en todas las ramas, siendo uno solo, o si por el otro lado es el espíritu del bosque solo del mundo de Fiona. Me decantaría más por la segunda opción. Bueno, entonces la maga finalmente puede despedirse de Fiona y seguir su camino. Muajajaja. Me da mucha risa cómo Fiona flota por ahí. Fiona sigue a la maga ya por puro despecho, y Cake, en el portal que se creó en el mundo físico, la sigue. La maga trata de ir tras Fiona, pero finalmente es Cake quien la va a tratar de rescatar, mientras la maga sigue una especie de señal. La trama la dividen en tres, así que primero hablaré de Cake, luego de la maga y finalmente de Fiona. Entonces, mientras Cake buscaba rescatar a Fiona, toma una de las esferas rojas para llegar más abajo, topándose con un gusano, quien la manda a la mierda. Este gusano explica el concepto de las emociones y pensamientos de Hora de Aventura. Inciso, no sé si soy el único que los desechos del gusano le recuerda a una de las vidas pasadas de Finn. Resulta que multiversalmente existe un ciclo por el cual las ideas pasan, siendo que el papel del gusano, en este sentido, es comerse las esferas que tienen dolor. Todo esto es bastante curioso, pero el concepto es bastante abstracto por ser ideas nuevas. Pero, a rasgos generales. Cuando alguien en el multiverso reprime una idea,
Yo la proceso para que luego se vuelva fruta en estos árboles. Cuando maduran, flotan de nuevo hacia su fuente. Pueden terminar aquí de nuevo. No llevo la cuenta. El gusano cárnico entonces decide ayudar a Cake a encontrar a Fiona. En el camino, Cake le habla de que se siente no pertenecer a ningún lugar por este mismo factor de que puede convertirse en varias cosas, a lo que el galanzano comienza a coquetearle. Jaja, no, pero me da risa toda la tensión que forman entre Cake y el gusano, XD. Bueno, este le pregunta algo bastante interesante a Cake, y es si ella es una diosa. Lo que parece, a rasgos generales, algo al aire, pero podría tener cierta correlación con lo que existía con Jake. Verán, Jake en el mundo original resulta ser un ser bastante poderoso si tenemos en cuenta que viene de una raza alienígena que termina provocando, 1000 años después, una raza super avanzada por su genética que genera poderes. Y principalmente parece tener un aura muy divina conforme comienza a crecer como personaje en la serie. En los mismos artes de Juntos de nuevo se le daba esta idea divina a Jake. Igual siempre ha existido la idea de que el cometa catalizador amarillo que se menciona en la serie original haya sido Jake. Como sea, la pregunta que le hace el gusano a Cake resulta, como mínimo, curiosa por lo que acabamos de mencionar, ya que finalmente es una versión de Jake. Bueno, el gusano entonces le manda tremenda filosofía a Cake y... ¿Verdad? Puede regresar aquí cientos de veces, tomar cientos de formas, pero todos son una oportunidad de conocerla. Como tú y las formas que tomas. Porque, ¡wow! Tengo suerte de que llegaras a mí. Jaja, cómo se nota que Rebecca Sugar fue parte de este capítulo en la escritura. Principalmente porque siempre se le da por meter esta idea del cambio, y precisamente lo que le dice el gusano a Cake sobre el cambio y la permanencia de las ideas me recuerda mucho a los conceptos que maneja Rebecca Sugar en sus obras, sobre todo cuando trabaja en Hora de Aventura. Por ejemplo, la canción de Estacas habla de la permanencia de las cosas. En este caso, la idea que maneja es que las ideas cambian y hacen que se revelen las cosas que permanecen, siendo que al final esos mínimos cambios realmente son especiales porque las cosas siempre permanecen ahí, con ligeros cambios. Como digo, maneja una idea muy similar a la de Estacas. Ven conmigo y mira que tu mundo está en constante cambio. Soy siempre yo, siempre eres Se tú. queda donde lo dejaste, todo está ahí, aunque cambiando. Igual creo que estos conceptos siempre le quedan a Hora de Aventura, porque hablamos de la serie que tiene como base la reencarnación y la repetición de ciclos. Que todo se repite una y otra vez. Y nadie aprende nada porque nadie vive tanto para ver los patrones, supongo. En fin, finalmente el gusano le da desarrollo de personaje a Cake, y a todo esto yo solo quiero decir que... ¡Eucalipto! ¡Eucalipto! Sí me gustó cómo terminaron la trama de Cake. Bueno, ahora con la maga cazadora tenemos que, mientras Cake tenía su aventura introspectiva, la maga, carreando el guión, anda en una pelea a machete limpio contra una bruja en el cerro. Bueno, resulta que la maga cazadora comenzó a percibir unos llamados, encontrándose a una criaturita que es una de las especies que habitan estas raíces. La maga locura y, en el proceso, se entera de que envenenaron a los habitantes de este mundo, resultando en que... Giro de trama inesperado. Bueno, realmente desde el capítulo anterior vi que mencionaban que la bruja del bosque no estuviera junto al espíritu, lo que se explica en los diálogos que se sueltan. Todos esos años cuidando una vaca enterrada, cuando pude haber drenado toda esa magia verde. La verdad, me encantó el diseño y la idea del villano que se mandaron aquí. El hecho de haber protegido gran parte de tu vida un árbol sagrado que terminó siendo, a final de cuentas, una criatura corroída por el tiempo. Resulta que la bruja se pasó robando la magia del árbol para volverse más poderosa. Cómo amo este diseño. Pero esto de robar magia la está destruyendo, y se echan una de las mejores peleas de Hora de Aventura. Y... Jaja, cine. La maga esta vez no se deja dividir, lo que me parece curioso, ya que parece ser que propiamente la maga cazadora podría tener esta facultad de la inmortalidad, pero rotísima, ya que vimos que a partir de una parte de su cuerpo puede volver a brotar. En fin, la maga se papea a la bruja y puede seguir con el plan. Ahora sí. Mientras esto ocurría, Fiona seguía descendiendo y volviéndose más pesada.
Se entiende que Fiona cae hasta ese lugar por tener pensamientos e ideas tan negativas. Y antes de ser comida por una planta. ¿Quién eres? Lo siento, es que es la emoción por los diarios. ¿Puedes continuar? Sepan que amo a Fern como personaje y concepto, no por nada el primer video de este canal lo tenía como avatar. Pero, ¿quién es Fern? Lo quiero tanto que contaré la historia rápidamente, porque sirve para entender por qué está aquí. Fern nace de la maldición que le echan a Finn al conseguir una de las espadas más poderosas que ha tenido en su poder y de las más versátiles. Esta espada la consigue en el episodio La Espada de Pasto, el episodio 45 de la quinta temporada. Tengamos en cuenta que esta espada fue creada por un hechicero verde, por lo cual nace de la misma magia verde. Por otro lado, es en Escape de la Ciudadela, el segundo episodio de la sexta temporada, que vemos cómo Finn pierde su brazo, el mismo que es reemplazado por una réplica de césped en el episodio 6 de la sexta temporada. Muy posiblemente esta réplica nace de los fuertes sentimientos depresivos que tenía Finn en ese capítulo. Por otro lado, tenemos la espada de Finn, que nace en el capítulo Eres tú, el episodio 19 de la sexta temporada, donde Finn consigue la espada al interactuar con una variante de él creada por un bucle temporal que Prismo necesitaba para revivir. Todos estos elementos desembocan en el episodio 5 de la octava temporada, donde la espada de Finn es robada por una ladrona por descuido de Finn, y al pelear para recuperarla, un pedazo de la maldición se fusiona con la espada. Ya en el 10º episodio de la octava temporada, Reinicio, es que nace Fern, al fusionarse el fin de la espada con la espada de Cesta. Como sabrán, Fern muere en el último episodio de la serie original, al deshacerse de la maldición, dejando una semilla con la que nace un nuevo árbol en la destruida casa de Finn y Jake. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque adoro al personaje de Fern, XD, y porque, teniendo estos elementos en cuenta, se entiende que Fern renazca aquí porque tiene un vínculo directo con la magia verde. Además, todo este proceso de resurrección de la maga cazadora muy seguramente sucedió también con Fern, pero siendo que renació aquí, puede ser que cayera al fondo porque Fern podría ser considerado una idea o un sentimiento negativo. Pero, siendo que toda la malicia de Fern fue quitada en el final de la serie original, podría ser que simplemente renació ahí por ser parte de las raíces de uno de los árboles más antiguos de Uru. Como sea, Fern decidió vivir aquí y ser feliz. Ya solo tiene como recuerdos el haber querido ser como Finn, por lo que no sé, me agrada esto. Siempre sentí que desaprovecharon mucho a Fern en la serie original. Bueno, entonces, después de esta recapitulación, Fern le da su abrigo a Fiona porque el líquido de la planta destruyó su ropa, y Fern le da un tour por el lugar, jaja. En esto, le explica todo lo que pasó en Oro, toda su trama de querer ser Finn y tener su vida, cosa que parece haber superado. Aún así, me parece triste. Recordemos que Fern no es un clon, él sí es Finn, solo que fue un Finn que, para mí, es una de las versiones más heroicas. Si lo piensan bien, fue la versión de Finn que tuvo que asumir las consecuencias y penurias de las maldiciones y acciones de Finn. Entonces, Fern le indica lo que parece ser su refugio temporal y le enseña un lugar especial para él. Dios mío. Bueno, como comentábamos, resulta que las ideas de las personas en el multiverso tienen como destino este lugar. Aquí es donde nacen las emociones no procesadas de las personas, siendo este árbol el de Finn. Y me parece bonito que Fern tenga como lugar especial este árbol, porque parece ser que, aunque superó querer ser Finn, aún quiso saber cómo habría sido su vida, pero no la desea, sino que solo la ve por curiosidad. Por cierto, este aspecto de Fern hace referencia a Shoko, una de las vidas pasadas de Finn. Bueno, en estas emociones vemos la pérdida del brazo de Finn, la maga cazadora bateando la idea de vivir con Finn y, ejem. Podrías ganarme más seguido en estos juegos si viviéramos juntos. Uy. Lo que posiblemente puede ser la muerte de Jake. Y, mis queridos amigos, me extenderé en esto porque quiero darles mi visión de cómo creo que pasan los acontecimientos para cuando Jake muere. Posiblemente le haga un video aparte, pero de momento, veamos. Para el final de la serie, Finn y Jake parecen tomar caminos más calmados y separados. Y creo que esto es lo que no entienden muchos. Jake no pasó mucho tiempo con Arcoiris, y mayoritariamente era porque Finn no tenía a nadie más. Es cuando Minerva llega a OO que Jake puede irse por su lado. Muy posiblemente, cuando Minerva llegó, Jake se fue por algunos años con Arcoiris para explorar la dimensión de esta, como lo vimos en el final de la serie.
Posiblemente lo visitaba de vez en cuando, pero esto provocó que Finn no lo tuviera cerca, haciendo que Finn, como por sus 20s, comenzara a ir de aventuras con Bronwyn y se hiciera el tatuaje de Jake, porque precisamente no lo tenía cerca. Por eso también vemos que Finn no está tan conflictuado en Obsidiana, porque Jake seguía vivo. Después de unos años, Finn se pone en forma y Jake vuelve a la vida de Finn. Posiblemente, en una de esas crisis de los 30s, Finn comenzó a actuar como en antaño, viviendo aventuras con Jake nuevamente y vistiéndose muy parecido a como lo hacía antes. Muy posiblemente esta fue otra era dorada de Finn y Jake como aventureros. Y yo sigo creyendo que la aventura que vimos en la anterior temporada de Finn contra esa especie de pájaro fue de las últimas aventuras que Finn tuvo con Jake, si no es la última, porque tiene muchos paralelismos con el sueño que tiene Finn cuando muere. Después de la muerte de Jake, posiblemente la relación de Finn y la maga se conflictúa más y se separan. Y son años después cuando Finn se ve más viejo y vaga por OO en aventuras esporádicas, juntándose con sus sobrinos para tratar de cierta forma, recordar a Jake, y que Finn, por estos tiempos, intentaría nuevamente algo con la maga. Dejémoslo aquí, XD. Inciso para clarificar que aunque me dé pena, seguramente Finn se quedó con ese trauma porque indirectamente se siente culpable. La metáfora de juntos de nuevo es muy clara con esto. Solo te estoy retrasando. Te tengo, Jake. Posiblemente aborde un video solo de esto, pero bueno. Entonces, Fiona también ve los recuerdos de las personas de su mundo, siendo que se entera de los problemas y conflictos de Marshall y Gary, haciendo que se sienta mal. Y, no me importa lo que me digan, yo sí empaticé con Fiona, pipipi. Soy suficiente masa para que todos estén amasando. ¿Quién es la niña? No lo sé. En realidad no habla más que con los gatos. A la jefa no le importa. Dice que todos son callejeros. Ah, qué triste. Solamente le hago daño a los que me rodean. Llevando la historia de Finn a un contexto realista, Fiona, como vimos, parece tener una de las historias más trágicas, precisamente por no tener esta facultad mágica. Fiona fue criada por gatos. Su madre estaría en prisión. Su padre sería un médico. ¿Estaría vivo? Cosas que, si las transportamos a esta realidad, son bastante tristes. Estaríamos hablando de que Fiona vivió la mayor parte de su vida abandonada, hablando con gatos, viviendo con Kate desde niña. ¿Me da pena? Bueno, esta se siente peor, pero decide dar un cambio. Finalmente, Fiona y Kate se reencuentran con una caja de pizza, revelando que el gusano es hermano del búho, siendo que el gusano guardaba las emociones de su hermano para recordarlo, siendo la mayor parte emociones negativas, normal. Y, en una de las fumadas más grandes de la historia, el búho revive y se reencuentra con su hermano. Esto parece nacer del hecho de que ellos no son como tal seres etéreos, sino que son conceptos. Entonces, un concepto o idea jamás muere. Por eso el búho puede revivir. Y... No vas a hablar, ¿eh? Tu silencio solo cava una tumba más profunda. Sepan que las entidades de Hora de Aventura están bien El búho llega, dice que su muerte fue provocada por él y renuncia. Esto afirma una idea que se tenía, porque si se dan cuenta, en la supuesta muerte del búho, este no ataca, va directo hacia la maga, como queriendo morir. En fin, podemos decir que Finn ganó un juicio cósmico dormido. El verdadero chavasado soleador de tramas. Bueno, finalmente las tramas se juntan. La maga tiene a la bruja del cerro encarcelada, Fiona se llenó de determinación y Kate decide quedarse con el gusano. Y ahí les va. ¿Se acuerdan que dije que Jake tuvo un tiempo alejado de Finn, lo que provocó que este se hiciera el tatuaje? Pues esto afirma esa idea, porque Kate también hace lo mismo con el gusano. Cosa que creo hace alusión a esto. Eso no quita que, por las reglas del búho, muy posiblemente una vez Kate se entienda a sí misma vuelva a tener a sus profetizados hijos, pero quién sabe. Bueno, se despiden. Qué bonito. Y cada quien toma su camino para acabar las tramas. No. Maga cazadora encarcelada y traicionada por 1000 años en las raíces de la realidad. Y como cliffhanger tenemos que, finalmente, como decíamos en los anteriores vídeos, parece ser que le van a pedir ayuda a la madre de Finn. Cosa que me da miedo, al igual que la vestimenta de Fiona. Pero eso lo veremos a detalle en las teorías. Fiona. Puede que sea mi esquizofrenia,
pero me parece curiosa la ropa que le dan a Fiona en este capítulo, teniendo bastante similitud con la capa que Fiona tenía en el sueño. Con este episodio pareciera ya no existir la posibilidad de regresar al mundo mágico de Fiona, lo cual sería algo raro, teniendo en cuenta todos los indicios que se nos dieron a lo largo de la temporada. Aún así, he de decir que si el mundo de Fiona se queda sin magia, me parecería un buen final por lo explorado en este capítulo, con respecto a Fern y a no querer lo que tiene Finn. Posiblemente solo veamos a Fiona poner en orden su vida para el final. Aunque, como digo, tengo miedo por el sueño que vimos al inicio de la temporada, y siento que hay algo más que va a pasar con Fiona. Relacionado a Prismo, el escarabajo o algo por el estilo, no sé. Pero posiblemente Fiona pueda sacar a relucir su lado heroico, y un poco más responsable, a diferencia de Finn. Esperemos que no se cumpla el destino de Fiona. La maga cazadora. Lo de la maga encerrada en las ramas está chistoso, porque creo que están dando esa ilusión de impacto que ya dieron en los anteriores capítulos. Entendiendo que el portal se destruyó porque el espíritu del bosque de su mundo murió. Muy seguramente sí va a poder salir, tal vez hablando con el ente que le habló en los primeros capítulos. O utilizando al fin la idea de sus pedazos regados por el multiverso. Creo que sería una oportunidad para mostrar estos universos, aunque sea de forma breve, como pasó con el último capítulo de la anterior temporada, cuando Simón corría por las dimensiones hasta llegar a su hogar. Igual creo que, por estrenarse en Navidad, este capítulo podría tener alguna alusión. Tal vez sea fumada, pero el hecho de que el árbol de las raíces tenga estrellitas y esferas rojas me transmite una alusión muy navideña, XD. Como sea, creo que es bastante probable que la maga pueda, después de salvar a Finn, irse por un tiempo para tratar de ayudar a las criaturas que quedaron envenenadas. O, en un mundo perfecto, se quedarían con Finn, tendrían un hijo y... Minerva. Ay, Dios mío. Tal vez esto resulte ser otra vendida de humo. Pero tal vez estuvieron creando bajas expectativas para cerrar con esto. Sabemos que la madre de Finn, en un inicio, tenía la idea de que Wu era peligroso. Ahora, ver a su hijo casi muerto puede terminar de dos formas. Minerva tratando de absorber la conciencia de Finn para que no muera, o culpando a Wu por haber herido a su hijo. Podría tener sentido, ya que pareciera que no tienen muy buena relación con la madre de Finn. Una tercera opción que se me ocurre, muy fumada, es que con el tiempo Minerva haya aceptado este mundo mágico y no los culpe. O que esto inicie el conflicto que terminará en una guerra años en el futuro, provocando la construcción del guardián de Chicle y la evacuación de los humanos, o su completa extinción, desembocando en el mundo postapocalíptico de 1000 años después. Como sea, ya no me hago muchas ilusiones con los vende humo. En fin, me gustó mucho este capítulo, y muy seguramente se notará en todo lo que hable en este video. Muchas gracias por ver el video. Si tienes una opinión, teoría o idea diferente, no olvides escribirla en los comentarios, me gusta mucho leerlos. Soy Sly y subo vídeos cada vez que hago reapariciones después de mi muerte en spin-offs. Chao. Was heaven sent, but now it's just a